Muy bien, creo que mi ojo ya sanó. Ya no está rojo. Puedo abrirlo casi por completo. Lo estoy intentando. Oh, sí, estoy bien. Cuando Marco Polo llegó a China, se asombró. Se le cita, no les creí cuando me hablaron de Cambaluc o Pekín. Ninguna pluma lo describe, ni lengua lo narra. Solo quienes lo vieron lo imaginan. China es obviamente uno de los países más reconocidos del mundo y ha tenido algunos de los mayores impactos en la historia de la humanidad. No hay una manera sencilla de resumir rápidamente este lugar, pero voy a intentar al menos rascar la superficie. Vamos a hablar de geografía. Hola a todos, soy su anfitrión Barbie. Y Dios mío cielos, qué maravilla, estoy tomando café de esta taza. Es una muy buena taza. Puedes comprar este y otros productos en la tienda de Geography Now, en geographynow.com. Haz lo que quieras con ellos. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca. Como saben, hago videos sobre divisiones administrativas. El último que hicimos fue sobre las regiones de Italia. Y ya saben, me gusta cambiar de continente. Y este es uno de los videos de divisiones administrativas que más me piden. Pero lo estaba guardando porque quería hacerlo en el momento adecuado. Y pensé que este probablemente era el momento correcto para hacerlo. Porque como 2 veces al año llevo a mi mamá a un viaje de madre e hijo, normalmente vamos a algún lugar internacional. Y esta vez le pregunté a mi mamá a dónde le gustaría ir. Así fue. ¿A dónde quieres ir? ¿China? Cuando mi mamá mencionó China, pregunté a mis suscriptores qué recomendaban. Revisamos. Ustedes sugirieron que fuéramos a Sichuan y Yunnan, así que ahí es a donde vamos. Y con eso en mente, eso me inspiró a hacer este video, cubriendo las 22 provincias de China. Recuerden que China tiene más que solo 22 provincias. Como otros países, China se divide en varios tipos de unidades administrativas y China tiene 4 subdivisiones de primer nivel. Tienes las 22 provincias de China, luego tienes 5 regiones autónomas y luego tienes las 4 municipalidades. Y luego tienen 2 regiones administrativas especiales. Estas son Hong Kong y Macao. Es complicado. Y luego, por supuesto, entras en todas las otras cosas controvertidas, como las áreas en disputa, y ya sabes, todo el asunto de la disputa con Taiwán. No vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? En este video solo voy a cubrir las 22 provincias. ¿Por qué? Porque estos videos toman mucho tiempo para investigar, escribir, editar y luego subir, y es como que toma demasiado tiempo. No tengo la fortaleza mental para hacer 31 o 32, dependiendo de cómo lo veas. Unidades administrativas. Simplemente voy a tener que reducirlo a 22. Tal vez en otro video haga el resto. Pero por ahora solo las 22 provincias. Entonces, en ese caso, vamos a desglosarlo y entremos en la primera. La primera, Anhui, capital Hefei. Por cierto, voy a hacer mi mejor esfuerzo con las entonaciones tonales chinas. Probablemente las arruine todas. Lo siento si lo hago. No hablo chino, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿De acuerdo? Conocida como la provincia de la montaña amarilla, este lugar destaca por la cultura hui, reflejada en el nombre Anhui Hui. Históricamente, la gente era conocida como comerciantes de China y poseen una fuerte cultura mercante. También destacan por su arquitectura hui con paredes blancas y tejas negras. Algunos de los principales sitios son Hong Kong, las aldeas antiguas de Shidi, Fungxi, Calle Vieja y el monte Yuhua. Por cierto, muchas de las escenas del tigre y el dragón se filmaron aquí. Dios mío, es hermoso. Parece un paisaje tradicional con bambús y todo, amigo. Mi escena favorita fue la pelea en los bambús donde subían. A todos les gusta esa parte. Y la cocina Hui es considerada una de las 8 cocinas chinas. La comida aquí es muy respetada, famosa por su té Huangchan Molfeng y su tofu peludo. Básicamente, este lugar realmente jugó un papel muy importante en la formación de la industria comercial de China. El siguiente, la capital de Fujian, Fuzhou. Esto se conoce como la tierra de los chinos de ultramar, porque mucha gente de aquí suele emigrar a otros países, principalmente los pueblos Hokkien y Ming. Tienen su propio idioma o dialectos, y muchos en el extranjero mantienen la cultura Hokkien. Por ejemplo, puedes encontrar a muchos de ellos en el sudeste asiático. Sé que hay muchos en Filipinas. Una cosa que probablemente sepa de este lugar son las casas Tuló, esos grandes edificios circulares de barro y arcilla. De hecho, son un sitio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y aparecen esos edificios en muchas películas chinas. Fueron construidos de esa manera para resistir a los bandidos. Algunas de ellas incluso pueden albergar a más de 300 personas y la gente todavía vive en ellas. Además, también tienen las islas Gulangyu, la montaña Wuyi, el puerto histórico de Quanzhou. Y curiosamente, puedes ver las islas Kimen justo frente a su costa, que en realidad son administradas por Taiwán.
Esa es otra historia completamente diferente. Y la cocina de Fujian es muy notable. Ofrecen Buda salta la muralla, omelets de ostión y té de roca Wuyi. Si quieres conocer la cultura Hokkien o Min, ven aquí. Luego, la capital de Gansu, Lanzhou. Esta fue la puerta de entrada a la ruta de la seda, el corredor de Exi, o la ruta comercial más importante del noroeste de China. Aquí podías desviarte y tomar varias direcciones. Era donde la caravana de camellos cruzaba la ruta de la seda hacia el oeste. Esta es una provincia seca y árida, pero hay muchos secretos ocultos increíbles dentro de estos desiertos, como las cuevas de Mogao. Es un sitio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Paso Jiayuan, que básicamente es el final de la Gran Muralla. Las formaciones terrestres de Changjie Danxia. Parece increíble, con rocas de muchos colores. Ahí fue el primer sitio de lanzamiento espacial de China. Aquí comen mucho cordero y carnero. Tienen fideos estirados a mano. Básicamente, este era el cruce donde China se encontraba con Asia Central y era un lugar de mucho intercambio cultural entre las dos regiones. La capital de Guangdong es Guangzhou. Esta es la gran potencia de China. Es la más poblada, con más de 130 millones, casi toda la población de México en esta pequeña provincia. En realidad no es pequeña, es enorme, pero sí, esta es la tierra natal del pueblo cantonés y también es el corazón del comercio y la manufactura moderna. ¿Ves esas etiquetas de tus productos que dicen hecho en China? 9 de cada 10 veces vienen de esta provincia. Así es, solo esta provincia produce como el 10% de los productos del mundo. Y por supuesto, dicho esto, obviamente la cultura cantonesa es la cultura dominante y predominante aquí. El cantonés es ininteligible para quienes hablan mandarín, pero predomina en esta zona, Hong Kong y Macao. La Torre de Cantón y la Academia del Clan Chen en Guangzhou, Shenzhen y Hogar de Ip Man. ¿Viste esas películas de Ip Man? Son bastante buenas. Y Sun Yat-sen, la comida cantonesa es reconocida mundialmente. Seguro conoces platillos como el dim sum, el ganso y el pato cantonés. Char siu, cerdo barbacoa, esencia y cultura cantonesa. Gran área industrial, manufacturera y logística de China. Ahí lo tienes. La siguiente, la capital de Guizhou, Guiyang. Esta es como el hermanito de Yunnan. Entonces, China tiene 56 pueblos minoritarios reconocidos dentro del país. La gran mayoría de ellos son chinos Han. Ellos conforman como el 90% de la población. Y dentro del 10% restante están los otros 55 grupos étnicos. Guizhou es la segunda provincia más diversa étnicamente en China. Reconocen 17 grupos minoritarios. Los más grandes son los pueblos Miao y Dong. Dicen que aquí tienen más festivales étnicos que días en el año. Hay días en los que incluso tienen varios festivales ocurriendo al mismo tiempo. Es una locura. Algunos de ellos incluyen cosas como el Festival de Año Nuevo Miao, el Festival de la Comida de las Hermanas, el Festival de la Danza Lusheng. Hay muchísimos festivales aquí. Algunos de los principales lugares turísticos incluyen la cascada Huangguoshu, las aldeas étnicas de Kaili y Shijiang. En Qinglong hay impresionantes paisajes kársticos y formaciones rocosas. Ahí producen motai, uno de los licores más famosos de China, usado en banquetes estatales. Y sí, es una provincia muy interesante y diversa donde puedes ver muchas tradiciones de estos pueblos. La siguiente, Hainan, capital Haikou. Este es el Hawái de China. Es la isla, la provincia isleña. Es la única región tropical de China con un arrecife de coral y un cráter volcánico. Es la menos poblada de todas las provincias, solo alrededor de 10 millones, solo 10 millones de personas. Famosa por sus increíbles playas, resorts, selvas tropicales, toda la isla no solo es una zona de libre comercio, sino que también tiene el único puerto de libre comercio de China. Así que hay muchos negocios en esta zona. Culturalmente, es como una mezcla entre los Han y los Li, el pueblo Li. Destacan por sus excelentes edredones de dragón y su reconocida cocina de Hainan. Son conocidos por el arroz con pollo de Hainan, que creo que también influye en el arroz con pollo de Singapur. No estoy seguro. Corrígeme si me equivoco. También usan muchas frutas tropicales y cocos en su cocina porque crecen en la isla. Es el puerto de libre comercio tropical de China, similar a Hawái. La capital de Hebei es Shijiazhuang. Vaya, es difícil de pronunciar.
Así que básicamente, esta es como la provincia fortaleza que rodea y protege completamente la capital, Pekín, así como Tianjin, dos de las ciudades más importantes de toda China. Así que, históricamente, si querías ir a la capital, la tierra prometida, tenías que pasar por esta provincia. Era el sitio donde la realeza imperial iba a relajarse y descansar. Por ejemplo, tenían lo que se llama el Resort de la Montaña Changde, donde estaba el Palacio de Verano Imperial de los Qing. Y de hecho, es el doble del tamaño de la ciudad prohibida de Beijing. Gran parte de la Gran Muralla está en esta provincia. Dicen que en esta provincia la gente lleva un ladrillo en el bolsillo por sus grandes industrias de construcción y acero. Muchos personajes militares importantes provinieron de esta provincia. Aquí los platillos principales son jumping, crepas saladas y varios alimentos de trigo en vez de arroz. Les gusta mucho el trigo. Mientras más al norte vas, más alimentos a base de trigo encuentras. En cambio, en el sur es más arroz. Así es más o menos cómo funciona China. En 1976 ocurrió el terremoto de Tangshan, uno de los desastres modernos más mortales. Y sí, básicamente, toda esta provincia era una zona fronteriza, estratégica militar muy importante, porque, ya sabes, rodeaba la capital. La capital de Heilongjiang es Ha-Erbin, no Harbin, ya que son 3 sílabas. Ha-Erbin. De todos modos, esta es la provincia más al norte de China, la fría. Es como el reino de hielo. Incluso hacen un gran festival de hielo en invierno. Es la provincia de la que hablaba mi abuela coreana. A principios del siglo XX, esta zona y otras partes de China estaban ocupadas y colonizadas por los japoneses. Mi abuela fue trasladada de Corea a Harbin para la preparatoria. Me contó todo sobre ese lugar. Antes vivían muchos rusos en Harbin, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría fue deportada a la Unión Soviética. Pero aún puedes ver las pistas y evidencias de la antigua influencia soviética rusa en esta ciudad. Como puedes ver la Catedral de Santa Sofía, ves muchas panaderías de pasteles rusos aquí. Y es una locura. Mi abuela me habló de este lugar, así que tengo curiosidad. Quiero ir ahí algún día. Ya planeo ir a Sichuan y Yunnan, pero este lugar me da curiosidad. La cultura de aquí se llama Dongbei. Es como la cultura del norte, noreste de China. Aquí hay mucha comida abundante. Les encantan sus salchichas, dumplings y guisos. Es el reino frío y helado de China. La siguiente es Shenzhou, capital de Henan. Esta es la cuna antigua de la civilización china. Las 3 primeras dinastías chinas comenzaron aquí: la Jia, Shang y Zhou. Aquí se encuentran algunos de los sitios más antiguos de China, como el de los huesos oraculares, con algunas de las escrituras chinas más antiguas. Tenemos las grutas de Luoyang, con más de 10.000 estatuas de Buda, y también es el hogar del Kung Fu Shaolin, con los templos Shaolin más famosos. Básicamente, es el epicentro y el núcleo de la historia china. Si quieres ver dónde comienza todo, vienes aquí. La siguiente es Wuhan, capital de Hubei. ¿Conoces Wuhan? No daré detalles aún, el Instituto de Virología, etc. Pero aparte de eso, el apodo de Hubei es la tierra de los 1000 lagos, porque si ves la zona, hay muchos lagos, y son un importante centro comercial fluvial interior. Están sobre el río Yangtze. Son conocidos por la Torre de la Grulla Amarilla, una de las 3 grandes torres del sur. Poetas de la dinastía Tang la mencionaron. Aquí está la famosa Presa de las 3 Gargantas, la represa y central eléctrica más grande del mundo. Las montañas Wudong tienen muchos sitios taoístas y Jingzhou antigua luce increíble. Y muchos científicos y escritores modernos provienen de esta provincia. Wuhan fue clave en los levantamientos de la Revolución de 1911 que terminaron con el gobierno imperial en China. Así que eso es otra cosa por la que este lugar es famoso. En general, hay mucha cultura de río y cultura educativa aquí. La siguiente, la capital de Hunan, Changsha. Si Hubei es la tierra de los 1000 lagos, este lugar parece la tierra de los 1000 ríos, ya que aquí está el lago Dongting. Y desde ahí se ramifica como una telaraña en todos los malditos ríos que van a todas partes. Importante centro de transporte fluvial. Este sitio es famoso por la zona kárstica de piedra caliza erosionada de Jiangyaye. Eso fue lo que inspiró las montañas Aleluya en Avatar. Y la torre Yueyangsi, que es otra de las 3 famosas torres del sur,
Mao Zedong era de esta provincia, y este lugar es famoso por la cultura Xiang, que tiene sólidas tradiciones de música y ópera. Lugar de nacimiento de muchos revolucionarios, y también hay mucha cultura fluvial aquí. La siguiente, la capital de Jiangsu, Nankín. Esta es la próspera provincia del este. Aquí hay mucho comercio y negocios, limita con Shanghái, que es un lugar muy movido. Nankín fue en realidad la capital de varias dinastías, como las dinastías Jin Occidental y Oriental y las dinastías del Sur. Nankín fue un lugar importante y alberga el mausoleo de Sun Yat-sen, así como varias tumbas de la dinastía Ming. Los jardines clásicos de Suzhou son un sitio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También tienen la ciudad histórica del Canal de Yangzhou. Tienen la cultura de Yangnan, famosa por sus artesanías de seda y porcelana. La gente de Yangnan es famosa por sus jardines, por eso son sitio Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Les gusta la jardinería. También está la cocina de Jiangsu, famosa por su arroz frito y el cangrejo peludo del lago Yangcheng. Es un centro político y cultural clave en China. La capital de Jiangxi es Nanchang. Esta es básicamente la capital de la cerámica de China. Son muy famosos por su cerámica y alfarería aquí. La hacen tan bien que a veces la llaman jade blanco. También cuentan con el pabellón Tengwan, la última de las tres famosas torres del sur citadas en la poesía de la dinastía Tang. También tienen las áreas montañosas escénicas de Lushan. Es un paisaje cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí, además de la cerámica, destaca la famosa ópera de Yangtze. Y en las zonas rurales tienen, ya sabes, clanes en los que se dividen y tienen estos santuarios ancestrales muy interesantes con árboles genealógicos de clanes que se remontan a 700 años atrás. Sí, lo toman muy en serio, aman su cerdo estofado y verduras encurtidas. Su industria de porcelana fue tan famosa que influyó por siglos en la exportación de artesanías chinas. Porcelana. La siguiente, la capital de Jilin, Changchuan. Esta es como la hermanita de Heilongjiang que limita con Corea del Norte. Comparten la montaña más sagrada, venerada y culturalmente significativa de toda la cultura coreana, Paektusan. Aquí en chino la llaman montaña Changbai. Es un volcán inactivo con un cráter donde hay un gran lago llamado Lago del Cielo. Los norcoreanos afirman que Kim Leo-sung nació aquí bajo un arco iris. Haz con esa información lo que quieras. Pero bueno, probablemente ya te diste cuenta de eso. Hay mucha influencia coreana y china en esta zona. Hay mucha gente aquí que realmente habla coreano y eso influye en la identidad de esta zona. También hay mucha cultura china de Dongbei o de las llanuras del norte aquí. Está muy al norte y tienen varios festivales de invierno. También destacan en la industria automotriz. La capital en realidad es la base de fabricación de autos de China. Es como la hermanita de Heilongjiang, que tiene un poco más de influencia coreana, podría decirse. La capital de Liaoning es Shenyang. Entonces, esta es la zona industrial del noreste de China, el cinturón de óxido, pero también es hogar del pueblo manchú o el pueblo manchuriano. Quizá conozcas la palabra Manchuria por la película El candidato manchuriano, aunque no trata sobre Manchuria. La original de los 60 sí, pero eso no importa. ¿Por qué es importante el pueblo manchuriano? Bueno, hace mucho tiempo, Yija, ellos prácticamente tomaron el control de China. Derrocaron a la dinastía Ming durante luchas internas y fundaron la dinastía Qing, la última de China. Ellos ni siquiera hablaban mandarín, sino su propio idioma manchú, una lengua tungúsica. Se parece más a los idiomas siberianos, como las lenguas túrquicas. Pero, ya sabes, cuando conquistas todo un dominio imperial donde el 90% de la gente habla un idioma, pues tienes que aprender ese idioma. Poco a poco adoptaron el mandarín y se volvieron chinos, pero tomaron el control. En fin, y por eso ves muchos edificios imperiales en esta zona. Está el Palacio Imperial de Shenyang, también llamado Palacio Mukden. Benxi tiene parques geológicos interesantes y Tailandia playas muy bonitas. Pero sí, básicamente, esta es el área conocida por tener al pueblo manchú que eventualmente cruzó la Gran Muralla y tomó el control durante la dinastía Qing. La siguiente, Qinghai, capital Xining. Esta es la provincia más al oeste, hasta que llegas a las regiones autónomas más al oeste. Básicamente, aquí es donde el mundo de la cultura Han China empieza a mezclarse y fusionarse
con el mundo de los pueblos de la meseta tibetana. Empiezas a ver mucho más a pastores y pueblos seminómadas que crían ganado. Aquí hay muchos yaks y antílopes salvajes, aunque es seco y frío por la gran altitud. Famoso por el lago Qinghai, el lago más grande de toda China. Y este lugar en realidad está creciendo mucho en turismo en China. En esta zona hay lugares poco poblados, pero el paisaje es impresionante e increíble. Incluso hay monasterios donde colocan a Buda y Confucio juntos. Es como una cosa extraña y sincrética, como confucianismo y budismo, que ellos de alguna manera juntaron. Sí, empieza a volverse más tibetano en estas zonas, así que supongo que así lo resumiría. La siguiente, la capital de Shanxi, Xi'an. Probablemente has oído hablar de Xi'an. Tú, los soldados de terracota, los soldados de arcilla, que están todos alineados en fila y bla, 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 todo eso. Ese es el lugar. Xi'an es una de las 4 antiguas capitales de China. Fue algo muy importante y todavía lo es, pero básicamente Xi'an se consideraba el punto de partida de la ruta de la seda. Históricamente, muchas cosas entraron y salieron de aquí, conectadas con todo el continente asiático. La sede de varias dinastías antiguas. ¿Cuáles eran? Los Zhou, los Qin, los Han, los Tang y el ejército de terracota. El hallazgo era desconocido hasta hace poco. Lo desenterraron y fue una locura. Ayudó a entender la dinastía Qin. Al desenterrarlo, fue una locura. Estas tierras esconden muchos misterios. Además, son conocidos por su industria aeroespacial. Aquí se fabrican muchos aviones, fideos Yangyang y sándwiches estilo Rojiamo. Nunca había escuchado de eso. ¿Está bien? Y pasteles espejo. Sí, también hay mucho legado culinario aquí. Incluyen las antiguas murallas, la pagoda del ganso salvaje y el monte Hua. Si no vas a ir a Pekín, bien podrías ir a Xi'an, porque es una ciudad igual de fascinante. La siguiente, la capital de Shandong, Jinan. Este es básicamente el lugar de nacimiento de Confucio, la ciudad que se llama Khufu. En esa ciudad, Khufu, vas a ver muchos templos de Confucio, monasterios, cementerios e incluso la mansión. Todos son sitios patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es como si fuera la provincia de Confucio. Pero también tiene una fuerte base marítima y agrícola. Ellos son costeros. La cerveza Tsingtao fue fundada por cerveceros alemanes en 1903 y viene de aquí. Está bien, sí, pero sí, solo para resumir. El confucianismo juega un papel muy importante en la cultura de esta área, que también permeó el resto de China y fue muy importante. La siguiente, la capital de Shanxi, Taiyuan. Así que esto era como el centro financiero histórico de China en aquel entonces. De hecho, los primeros bancos chinos realmente surgieron de aquí. ¿O cómo se llama, Piojao? Y ellos fueron los primeros en usar un sistema de carta de crédito, siglos antes de que siquiera se pensara en eso en los países occidentales. Así que sí, tenían como una tarjeta de crédito, China antigua. Bueno, no era realmente una tarjeta, sino más bien cartas. También hay lugares antiguos interesantes, como la ciudad amurallada antigua de Pingyao, sitio Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También están las grutas de Yungang, el monte Wutai, que es como una montaña sagrada budista. Dicen que los locales preparan 108 tipos de fideos aquí. El vinagre de Shanxi es muy valorado. Se considera como uno de los mejores vinagres de toda China. Ahí normalmente la gente lo regala entre sí. Pero sí, es conocido como el centro histórico mercantil y financiero de China. La gente de aquí manejaba el dinero. La siguiente es Chengdu, capital de Sichuan. Tal vez la conozcas como Sichuan. Yo voy allá. Estoy muy emocionado. No puedo esperar. Además, es la capital de los pandas y tienen un gran centro de cría. Aquí está la mayor población de pandas del mundo, así que si quieres verlos, ven aquí. De lo contrario, me refiero, en cuanto a paisajes, también tienen mucho que ofrecer. Dios mío, tienen, por ejemplo, el parque escénico del Valle Suiyaku. Tienen ese gran Buda de Leshan, ya sabes, el que está tallado en toda la ladera de una pequeña montaña. La ópera de Sichuan es una de las tradiciones más geniales aquí. Seguro ya la viste. Es como si cambiaran las máscaras en milisegundos. Es como un truco de magia. Simplemente cambian las máscaras y los disfraces rápidamente. También es como la capital del picante. Los platillos más picantes vienen de esta zona. Tienes platillos como mapo tofu, hot pot, pollo kung pao, fideos dandan. Dicen que la gente de Sichuan no teme a la comida picante, sino a la que no lo es. No puedo esperar para venir aquí.
La siguiente, la capital de Yunnan, Kunming. Como dije antes, esta es la provincia con mayor diversidad étnica de toda China. Esta provincia alberga 25 de los 56 grupos étnicos reconocidos en China. Casi la mitad de todos ellos están en esta provincia. Algunos de ellos incluyen a los Bi, los Han, los Dai, los Nashi, los Lisu, ya sabes, como la capital, Kunming. Tienen una presentación constante de grupos étnicos donde puedes verlos a todos. Este lugar es famoso por el té. Aquí se cultiva uno de los mejores tés de toda China, específicamente el té pu'er. También es increíblemente biodiverso aquí. La zona de los 3 ríos paralelos tiene más biodiversidad que cualquier otro lugar en China. Algunos dicen que está en toda Asia, otros en el mundo. Tiene de todo, incluso elefantes asiáticos. Esta es básicamente el área que como que fusiona China con el sudeste asiático, ya que limita con los 3, como Myanmar, Laos y Vietnam. Así que es como que estas áreas siempre han tenido históricamente algún tipo de conexión con el sudeste asiático y las personas han migrado con el tiempo, históricamente. Por ejemplo, la gente birmana en realidad desciende de los pueblos de las zonas montañosas de la provincia de Yunnan, como que ellos migraron hacia el sur. Siempre ha existido una conexión entre el sudeste asiático y esta área. Tienen lugares muy interesantes como Dali, Lijiang y Shangri-La, que cambió su nombre de Chongdian por motivos turísticos. Shangri-La es solo un nombre ficticio, pero lo cambiaron por turismo. Iré ahí, no puedo esperar. Tienen el bosque de piedra de Shilin y los trópicos de Sichuan-Bana. Es como que este lugar tiene tanto que ofrecer, tanto socialmente como en la naturaleza. La siguiente, la capital de Zhejiang, Hangzhou. Este lugar es similar a Jiangsu, otra próspera provincia costera del este. El sector tecnológico y de empresas privadas es enorme aquí. Tienen los pueblos acuáticos de Wuyen y Xitang. El puerto de Ningbo es muy importante. Además, aquí está la mayor marea boreal del mundo, llamada el Dragón de Plata. Básicamente, es como una ola que sube rápidamente por el río Qitang. Seguro has visto videos donde la ola sigue avanzando. Y el lago del oeste de Hangzhou es tan famoso que ha inspirado tantos escritos de poetas chinos. Dicen, el cielo arriba, Hangzhou abajo, y es como el centro de donde surgieron muchos emprendedores, obviamente, como Jack Ma. Alibaba se originó en Hangzhou, pero sí, y también muchos poetas antiguos vinieron de aquí, como Su Dongpo. Es el centro del auge económico privado de China y la revolución del comercio electrónico. Ese fue el resumen básico y superficial de todas las 22 provincias de China. Sé que hay muchas cosas que me faltaron, o sea, es China, no puedes resumirla fácilmente en un solo video. Hice mi mejor esfuerzo por ir al grano. Si omití algo o querías que mencionara algo más, escríbelo en los comentarios. Está bien, enséñanos. Si eres chino, si eres de China, si has vivido en China y sabes algunas cosas, cuéntanos, escríbelo en los comentarios. ¿De acuerdo? De todos modos, espero que ahora te guste la geografía. Suscríbete, trataré de estar aquí tanto como pueda para ustedes. Muy bien, espero que la pases bien. Saludos. Cuídate. Mantente atento.